Hola, en este video veremos un ejemplo de hacia dónde vamos en esta asignatura. No se trata que lo vayamos a resolver todavía, ni mucho menos, sino que lo que queremos es que ustedes entiendan un poco hacia dónde vamos, qué tipo de ejemplos son los que podemos resolver en este caso. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar va a ser un ejemplo muy sencillo. Usted va a ser un administrador de un equipo de fútbol, es decir, un director técnico. Como director técnico, usted lo que tiene que hacer es hacer un uso óptimo de sus recursos, que evidentemente como director técnico los recursos son sus jugadores. Y en este caso los jugadores que usted tiene jugando adentro de la cancha. Entonces, usted dentro de la cancha tiene que hacer un óptimo uso de sus jugadores, que en este caso usted puede tener 4 tipos de jugadores. Usted puede tener arquero, defensas, volantes y delanteros. Cada uno de esos va a tener una letra, es decir, arquero es la A, D es defensa, volante es la B y delantero, porque no se nos repita la letra D, entonces vamos a usar la letra E. Cada uno de esos jugadores va a tener unas habilidades y en general usted necesita que su equipo tenga 3 habilidades principales: defender, crear y golear. Fíjense que cada uno le vamos a poner una letra simplemente para que después lo podamos plantear matemáticamente. Entonces necesitamos que su equipo defienda, cree y meta los goles. Entonces cada uno de los jugadores, dependiendo de la posición en la que él juega, tiene unas habilidades. Es decir, por ejemplo, el arquero tiene 10 puntos de defensa. ¿Qué quiere decir? Claro, él es muy bueno para la labor defensiva, para evitar que nos metan goles. Pero él tiene 0 puntos de creación y 0 puntos al meter los goles. El defensa, sí, claro, tiene muy buenas habilidades defensivas, pero no tantas como el arquero, claro. Por eso él tiene 6 puntos en defensa. Tiene 2 puntos de creación, que quiere decir, sí, claro, él crea algunas jugadas, de vez en cuando hace algunos pases para meter el gol, pero no es tan común. Y una que otra vez por ahí, no sé, en algún tiro de esquina, algo por el estilo, mete goles. Por eso tiene 1 punto en la función de golear. El volante tiene 3 puntos en defensa, 4 en la creación, que es como su principal rol, y 2 metiendo goles, porque a veces mete goles. Y el delantero, pues tiene muy poquitos puntos en defensa, tiene algunos puntos en creación y tiene 5 puntos en la función de golear, que evidentemente es su función principal. Listo, entonces usted como técnico que tiene experiencia, que ha estudiado, además que analizó la historia de ese mismo equipo en los partidos anteriores, usted define, o le definen también, digamos, los directivos del equipo y otras personas, también le dicen, oiga, hay unas restricciones, mire, como mínimo deberíamos tener en total 25 puntos de defensa, o sea, entre lo que hace su arquero y sus jugadores, por lo menos deberíamos tener 25 puntos para defendernos. 20 puntos en total para la creación y 15 puntos en golear, es decir, que entre los jugadores que están, cada uno de los 11 jugadores que hay en el campo, sumen en total, en sus virtudes, sumen estos puntajes, 15 puntos en meter los goles. Es decir, si tuviéramos 3 delanteros cada uno con sus 5 puntos de golear, pues ya cumpliríamos con esa restricción. Entonces, como director técnico, su función va a ser optimizar el uso de sus recursos, o sea, de los jugadores en la cancha, de tal manera que se cumplan esas restricciones. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí es donde vamos a pasar a analizar o a plantear esas ecuaciones en términos matemáticos. Entonces, vamos a empezar por lo último, y es, hay una condición que es lógica, que es, todos los jugadores debe haber 0 o más jugadores en la cancha, es decir, usted no puede tener menos 3 defensas. Eso quiere decir que tiene que tener A, que es arquero, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué quiere eso decir? Que usted tiene que tener 0 arqueros o 1 arquero o 2 arqueros, pero no puede tener menos 1 arquero. Igual con los defensas, los defensas en total deben ser mayor o igual a 0, los volantes mayor o igual a 0 y los delanteros, que llamamos por la letra E, son mayores o iguales a 0.
Por otro lado, usted sabe, como que usted ha visto fútbol, entonces usted sabe que la cantidad de jugadores que usted puede tener en la cancha no puede ser mayor a 11. Entonces usted tiene que saber que la cantidad de arqueros, más la cantidad de defensas, más la cantidad de volantes, más la cantidad de delanteros, tiene que ser menor o igual a 11. ¿A 11 qué? A 11 jugadores, claramente. Bueno, ahora viene, digamos que lo más importante de todo, y es esas reglas que pusimos de que mínimo debíamos tener 25 puntos en defensa, ¿cómo se ve? Bueno, se ve así. 10 multiplicado por A, recuerde, arquero, el arquero tiene 10 puntos en defensa. Entonces, 10 por A más 6 por D, recuerden, los defensas tienen 6 puntos en defensa, más 3 por B, porque los volantes tienen 3 puntos en defensa, más 1 por E, porque los delanteros tienen apenas 1 en defensa, tiene que ser mayor o igual que 25, que fue la restricción que nos impusimos desde el principio del planteamiento. Lo mismo hacemos con los otros. Esto es defender. Defender. Ahora vamos a hacer el planteamiento para crear. Crear es 0 por A, porque los arqueros no tienen ningún punto en la creación, más 2 por D, el puntaje de los defensas, más 4 por los volantes, que su principal función es crear, más 3 por los delanteros, tiene que ser mayor o igual a 20, y esta es la función de crear. O sea, la creación, el medio campo, la generación de oportunidades de gol es lo que estamos definiendo ahí. Y por último, meter los goles. ¿Quiénes meten los goles? Entonces 0 por A, porque el arquero no tiene puntajes en goles, más 1 por D, más 2 por B, más 5 por E. Evidentemente ellos son los que más tienen, los delanteros son los que más tienen peso ahí. Tiene que ser mayor o igual que 15. Y esto es a lo que le llamamos golear. Es decir, estas tres condiciones, estas tres ecuaciones, lo que nos están definiendo es esa meta que nos pusimos de que en defensa tenemos que tener por lo menos 25 puntos, en creación por lo menos 20 puntos y en golear 15. De ahí en adelante todo lo que podamos tener. Entonces, así como eso, en el arquero también tenemos que recordar que el arquero tiene que ser menor o igual que 1, porque no podemos tener más de un arquero, pero sí podríamos tener 10 defensas, podríamos tener 10 delanteros o 10 volantes, con tal de que nos cumpla también esta ecuación de que no nos pasemos de los 11 jugadores. Entonces, en este caso, en este pequeño ejemplo que tenemos, no se trata que lo vayamos a resolver ni nada, que lo retomaremos más adelante, pero estamos viendo cómo un problema que es un problema cotidiano se puede. Fíjense que todas estas son ecuaciones lineales y de hecho todas estas las podemos plantear como una matriz. Como una matriz. Esta, por ejemplo, puede ser un 10, 6, 3, 1, 25, si aquí fuera un igual. 0, 2, 4, 3, 20. 0, 1, 2, 5, 15. Y planteemos a esta. 1, 1, 1, 1, 11. Y planteemos solo una de estas. Por ejemplo, D mayor o igual que 0. La D la estamos ubicando aquí en esta, entonces esta es 1, 0, 1, 0, 0, mayor o igual que 0. ¿Sí? Esto es D, es mayor o igual que 0. Cerramos. Así también pues, podríamos plantear las otras que tenemos así escritas. Entonces, fíjense que un problema que viene de la vida real, que es un problema práctico y que podría dársenos en cualquiera de nuestras empresas, se plantea como un conjunto de ecuaciones lineales, con muchas variables en este caso, cada vez más, y esas variables las podemos, todas esas ecuaciones las podemos representar en una matriz. Y después, lo que veremos en este curso es cómo, con esta matriz,
podemos hallar soluciones óptimas a nuestro problema, de tal manera que ustedes, como directores técnicos de su selección Colombia, puedan hacer un uso óptimo matemático de sus recursos, que en este caso son los jugadores de fútbol. Eso lo veremos en nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.